Tutorial del cuaderno 4, tiempo ordinario, primera parte, iniciación cristiana de niños, ciclo C. Jesús me pide hacer el bien. Como en todas las portadas de los cuadernos, identificamos el cuaderno, un cuaderno de la primera etapa de iniciación cristiana de niños, con el título de toda esta etapa, Jesús, ¿quién eres tú? Tú eres el Mesías. Un cuaderno del ciclo C. El número y el título propios de este cuaderno, el número 4, que corresponde siempre a la primera parte del tiempo ordinario, y el título Jesús me pide hacer el bien. Las fotos de las portadas son siempre de niños, que queremos que se vean de algún modo representados en ellas, en este caso la de dos niños sonrientes. Página 2. Índice del cuaderno. En la página 2 ponemos siempre el índice con las partes, las secciones y las sesiones del cuaderno. Las tres partes: precatequesis, catequesis querigmática, catequesis formativa. Las secciones de cada parte comunes a todos los cuadernos de la misma etapa y los títulos concretos de dichas secciones de este cuaderno. Las secciones de la tercera parte llevan los colores del arco iris identificativos de los 7 aspectos de la vida cristiana. Indicamos a su vez que la propuesta del desarrollo del cuaderno es que la precatequesis se haga en una primera sesión, que la catequesis querigmática se haga en una segunda sesión y que la catequesis formativa se reparta entre la tercera y la cuarta sesión. Pasamos a la página 3, dedicada a la primera sección de la precatequesis, que llamamos Vemos. Introducimos en esta sección el texto de presentación del vídeo de la película correspondiente. Este texto no hace falta leerlo con los niños, pues ya se cuenta con una voz en off en el vídeo correspondiente. En la segunda parte de la página, para hablar en familia, hacemos una propuesta para el diálogo con los padres, teniendo en cuenta que cuando se haga este diálogo ya se habrá visto en la catequesis el vídeo con los demás niños y también se habrá trabajado la siguiente sección, la de No me digas. En este caso, el vídeo se titula El valor de la amistad y es sobre la película Arrugas. La precatequesis se centra en el valor de la amistad entre dos ancianos, una amistad que es capaz de llenar de ilusión su vida, que los lleva con buen humor a reírse de sí mismos y a emprender planes juntos para no acabar en la planta de los asistidos. Y todo ello a pesar de los achaques y de las nostalgias que los acompañan en esta etapa de su vida. En las páginas 4 y 5 tenemos la sección No me digas. En esta sección procuramos relacionar la película con una serie de referentes complementarios. En este caso, bajo el título Las arrugas de mi abuelo, les ofrecemos un cuento basado en el diálogo entre un abuelo y su nieto, con el que la reflexión y la sensibilidad suscitadas con el vídeo con respecto a los ancianos se concretizan en el modelo de la relación nieto-abuelo, con propuestas prácticas para aprovechar al máximo este vínculo que el Papa Francisco nos recuerda que tiene un enorme valor. Pasamos a la página 6, Orar con el corazón. Con ella comenzamos la catequesis querigmática o la liturgia de la palabra, que proponemos en todo el proceso catequético. Se trata de un encuentro con Jesús en el contexto de una liturgia de la palabra realizada al estilo de los oratorios. Conviene tener en cuenta todos los consejos pedagógicos de esta experiencia orante. El lugar, los símbolos, la metodología, el modo de tratar a los niños. Empezamos siempre con una primera sección, Orar con el corazón, que tiene 3 partes. Una vez todos sentados alrededor de la alfombra en el oratorio, primero santiguarse y tras un momento de silencio escuchar, si se puede cantar, la canción correspondiente del elenco de canciones de los oratorios. En este caso, la canción Ser amigo de Jesús de los oratorios. Ser amigo de Jesús es tener un corazón tan grande como el suyo y lleno de su amor. En tercer lugar, introducimos la lectura de la palabra, correspondiente a la segunda sección. En este caso, contextualizamos el texto del Evangelio en el que se nos dice, como reza el título del cuaderno, que Jesús pasó haciendo el bien. Y lo hacemos desde la perspectiva más amplia del don del amor de Dios a los hombres que Jesús nos trae, para no entender este amor suyo como un mero ejemplo, sino como un don, una gracia, que luego libremente podemos o no cultivar, pero es un don gratuito.
si no corremos el riesgo de promover en la catequesis una comprensión pelagiana y moralista del Evangelio. Todo lo anterior sirve para preparar este momento y todo lo que sigue después sirve para desplegar la experiencia del encuentro que proponemos en este momento. Consta de 3 partes: la lectura de la palabra, siempre por el catequista o por uno de los niños en pie, y no del cuaderno, sino de la Biblia. Los textos son siempre de la versión de la Biblia de la Conferencia Episcopal Española. El comentario a la palabra y el versículo clave que los niños aprenderán de memoria y repetirán varias veces. Casi siempre parte del comentario y el versículo breve aparecen en la página siguiente, pero corresponden a la segunda sección. En este caso procuramos mostrar la dimensión gradual del amor que Jesús nos propone para vivir con los demás. Amar como a nosotros mismos, como Él nos ha amado, dando la vida, recíprocamente, el amor mutuo, y hasta el enemigo, porque se trata de un amor sin límites, como nos enseña San Pablo en su himno a la caridad. Pasamos a la página 8, orar juntos. Con el canto meditativo damos paso a la parte final de la liturgia de la palabra. En este caso, la canción La felicidad de amar, de Daniel Erriche. La escuchamos unos segundos. Ama, ama primero, ama siempre. La felicidad de amar, verás, no pasará. Terminamos con 3 momentos: la aplicación a la vida, las 3 oraciones finales, el Shema, el Padre Nuestro y el Ave María, que están en el cuaderno de las celebraciones, y la propuesta de comentar la experiencia vivida en esta parte en familia con sus padres, hermanos y abuelos. En este caso, la aplicación a la vida consiste en proponerles hacer experiencias concretas del amor al prójimo, para poder luego compartirlas. Pasamos a las páginas 9, 10 y 11. Empezamos con Abre los ojos y luego rezamos. La página 9 nos sirve como introducción a la tercera parte de la unidad catequética, la parte formativa, desplegando en 8 recuadros la presentación de cada uno de sus 8 secciones a repartir durante las 2 últimas sesiones. Además del contenido de los recuadros, en Abre los ojos, en la página 9, en cada cuaderno ofrecemos una imagen distintiva. En este caso, una imagen de Jesús acogiendo a unos muchachos, en relación al aprendemos a rezar a Jesús sabiendo que Él nos acoge y nos quiere. En las páginas 10 y 11 les ofrecemos siempre una oración al comienzo de esta sesión, a realizar preferiblemente en el oratorio o en la capilla, así como unas líneas para que allí mismo en silencio puedan escribir su propia oración inspirados en esta oración, repitiendo y personalizando algunas de sus frases. En este caso tenemos que corregir un fallo en la impresión de la página 10 del cuaderno, pues el título y la introducción que aparecen son de otra oración, de otro cuaderno. La oración que aparece, en cambio, es correcta. El título y la introducción que corresponde a esta oración son los siguientes. Toma nota. Título: Rezo cuando me cuesta hacer las cosas. Introducción: a veces me cuesta hacer las cosas bien. También en esas ocasiones puedes rezar para que Jesús te ayude. Pasamos a las páginas 12 y 13. Sección Aprendemos. Comenzamos las catequesis formativas con esta sección, en la que proponemos un aprendizaje vivencial de los misterios de la fe, guiados por los primeros 5 capítulos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española, Jesús es el Señor. Hemos reordenado de modo distinto las catequesis, ajustándoles al contexto del resto del cuaderno. Se puede seguir el contenido de cada una de estas catequesis en 5 pasos. En primer lugar, viendo el vídeo especial que hemos preparado para ello, que recoge el texto completo. En segundo lugar, proponemos una introducción con algunas preguntas para dialogar con los niños. En tercer lugar, la explicación a los niños del contenido de fe correspondiente, siempre en referencia a algunos textos bíblicos que pueden leer los niños mejor desde la Biblia. En cuarto lugar, rezando todos juntos la oración final. En quinto lugar, proponiendo la frase conclusiva para ser memorizada por los niños. En este caso aprendemos lo que significa que Jesús pasa por el mundo haciendo el bien, que da título a esta catequesis número 18 del Catecismo Jesús es el Señor. En el texto aparecen unas ideas fundamentales, tratadas en otros temas del catecismo, que es importante recordar, o en su defecto explicar por primera vez. Son las siguientes. Que el bien que Jesús muestra es expresión del reino de Dios, que Él trae a la tierra.
que este bien no es solo merecedor de ser imitado, sino de ser reconocido como salvación. Es el bien que nos trae el Hijo de Dios para salvarnos. Que los gestos con los que Jesús nos muestra esta bondad infinita son la respuesta a la promesa de Dios que con tanto deseo esperaba el pueblo elegido. Pasamos a las páginas 14 y 15. Cuidamos. En esta sección seguimos con los textos del Catecismo de la Conferencia Episcopal Española Jesús es el Señor, pero en este caso tomamos las catequesis de los últimos 5 capítulos, también como en la sección anterior con un orden distinto al del Catecismo, adaptado al contexto del resto del cuaderno. Los pasos a dar son los mismos, comenzando con la visión del vídeo que pone voz al contenido completo acompañado de imágenes de referencia. En este caso, la catequesis nos presenta, con el capítulo 33 del Catecismo Jesús es el Señor, el mandamiento nuevo de Jesús: amad a los demás como hermanos. Ahondamos así en el mismo contenido de la liturgia de la palabra, pero centrándonos en el aspecto moral y concretamente en la referencia a los mandamientos 7º, 8º y 10º de la ley de Dios, es decir, a cómo el amor al prójimo supone, entre otras cosas, en clave positiva, respetar los bienes ajenos, no ser esclavos de las cosas y decir siempre la verdad. Pasamos a las páginas 16, 17 y 18 de la sección Imitamos. En todos los cuadernos del proyecto Con Jesús Discípulos en Misión, en sus 3 etapas, niños, preadolescentes y adolescentes y jóvenes, aparece una sección bajo el título común de Imitamos, con la propuesta de testimonios reales. En esta primera etapa de iniciación cristiana de niños, lo hacemos a través de algunos personajes bíblicos. Y el lenguaje que hemos elegido para esta sección es el del cómic, dejando unos minutos para que cada niño lo lea personalmente. Una vez leído, conviene que algunos niños lo expliquen a los demás, para asimilar mejor la historia. Por último, conviene dialogar a partir de las preguntas que se hacen al final del cómic. En este caso, sobre voz. ¿Cómo demuestra voz que es un hombre nuevo? ¿Qué consecuencias tuvo su buena acción? Pasamos a la página 19, aprendemos a rezar. Lo ideal es poder rezar estas oraciones en el oratorio o en la capilla, antes de pasar al resto de las secciones a la sala de la catequesis. En este caso, la oración se centra en el mandato de Jesús: dejad que los niños se acerquen a mí. Pasamos a la página 20, compartimos. Con la sección Compartimos queremos ayudar a los niños a entender que la fe se comparte con los demás, y compartiendo la fe se comparte y se ofrece a la postre la vida. Los que mejor nos enseñan esto son los misioneros. Todos somos discípulos misioneros desde nuestro bautismo, y esta es una idea que conviene recordar siempre a los niños. Pero los misioneros adientes o intergentes, los que lo dejan todo, su familia, su cultura, su nación, para ir a anunciar el Evangelio a otra parte del mundo, son los que mejor nos enseñan en la Iglesia a compartir la fe. Para esta etapa de iniciación cristiana de niños, obras misionales pontificias nos han propuesto estas catequesis que nos cuentan la vida de una serie de misionerísimos, como se los llama en la revista Gesto. Además del texto, para leerlo en la catequesis, podemos acceder a un vídeo sobre cada uno de estos ejemplares misioneros. Proponemos además siempre 2 preguntas para el diálogo. En este caso nos propone el fundador de la infancia misionera, una de las 4 obras misionales pontificias, a Charles Forbin Jansson. Con respecto a las preguntas, la primera pregunta es siempre la misma. ¿Qué te llama más la atención de este misionerísimo? En la segunda cambiamos los 3 objetivos a deliberar. En este caso, elige una de estas 3 notas para él y explica por qué la has elegido. Desprendido, generoso, ingenioso. Pasamos a la página 21, participamos. Con esta sección Participamos queremos ayudar a los niños a entender que la fe implica un compromiso de solidaridad con todos los niños y con todas las niñas del mundo, hombres y mujeres, sobre todo con quien más nos necesitan. De ese modo también los niños aprenden desde la realidad y de un modo muy sencillo las claves de la doctrina social de la Iglesia. Para la iniciación cristiana de niños, la Organización Eclesial Manos Unidas, que a través fundamentalmente de los misioneros es un inmenso cauce de solidaridad con el tercer mundo, nos ofrece estas catequesis. En este ciclo C, a través de una serie de cuentos infantiles que nos remiten a una serie de valores cristianos.
La dinámica de la catequesis es muy sencilla. Primero se le resume el cuento o el cuento completo. Segundo, se establece un diálogo entre los niños y con el catequista a partir de las preguntas sobre el cuento y sobre los valores correspondientes. Tercero, se propone una frase del Papa que oriente hacia el compromiso concreto. Cuarto, se establece un diálogo entre los niños con el catequista a partir de las preguntas sobre el compromiso a que nos lleva a esta catequesis. Quinto, se propone una frase bíblica para terminar con una oración. En este caso, el cuento es el del sueño de Chispa y los valores propuestos son los de la solidaridad, el encuentro y el cuidado de la naturaleza. Pasamos a la página 22, celebramos. En la sección Celebramos vamos haciendo un recorrido a través de los 3 ciclos litúrgicos de cada una de las partes y de cada uno de los detalles de la celebración de la misa, no solo para su aprendizaje, sino para mejorar el modo de vivir espiritualmente cada uno de ellos. Si en el ciclo A recorremos los ritos iniciales y la liturgia de la palabra, y en el ciclo B recorremos la liturgia eucarística, en el ciclo C lo hacemos con los ritos finales. Se nos proponen 3 momentos. Primero, unas respuestas sencillas a la pregunta de cómo entender mejor para vivir mejor este momento de la misa. Segundo, la propuesta de una emoción que de algún modo es la preponderante en la vivencia de esta parte de la misa. Tercero, un acercamiento al misal para recordar las palabras tanto del sacerdote como del pueblo que celebra la misa. En esta catequesis el momento que abordamos es el de la comunión. Pasamos a las páginas 23 y 24. Mi respuesta y contraportada. Como última actividad catequética del cuaderno, con la sección Mi Respuesta ayudamos a los niños a recordar y retener los aspectos formativos de la unidad catequética con un recorrido de preguntas por las secciones de la tercera parte del cuaderno. Sobre la sección de Participamos no les hacemos ninguna pregunta, sino que les proponemos que en casa puedan preguntar a sus padres, hermanos y abuelos. Como siempre, les proponemos a los niños que dialoguen en casa sobre los valores de Manos Unidas propuestos en este cuaderno y su relación con los que nos enseñó Jesús. Por último, para que tanto los catequistas como los niños puedan en todo momento contextualizar cada unidad catequética, en la contraportada les ofrecemos el elenco de todos los cuadernos catequéticos y celebrativos de cada uno de los 3 ciclos litúrgicos de la etapa de la iniciación cristiana de niños. Y destacamos en color azul el cuaderno que tienen en sus manos. ¡Feliz catequesis!